Relatos Paranormales Oficial. Por cerca de 2 años estuve a punto de morir. Mi salud, así como mi estabilidad emocional, eran como estar en una montaña rusa. Me llamo Lucas Valenzuela. Esta experiencia que les voy a contar no se la deseo a nadie. Me sucedió hace ya 10 años. A pesar de que ya es una década, no he podido olvidar el motivo por todo lo que tuve que pasar. Me fui a vivir con mi pareja de ese tiempo, a la edad de 20 años. Mis padres se enojaron mucho conmigo, pero por mi madurez no me importó su opinión. Yo lo que deseaba era estar con Sofía, la mujer que me había enamorado. Sofía tenía la edad de 37 años en ese tiempo. Ese era el motivo por el cual mis padres no la aceptaban. Ella era divorciada, con 3 hijas casi de mi misma edad. Sus nombres son Alma, Yolanda y Carmen. Sofía se había casado muy joven. A los 14 años, cuando ella estaba en la secundaria, se embarazó de su novio y sus padres los obligaron a casarse. Así estuvieron por mucho tiempo, hasta que cada uno tomó caminos separados. Conocí a Sofía en la maquila donde trabajábamos. Para mí era una mujer encantadora. Desde que la vi, supe que éramos el uno para el otro. La primera vez que tuvimos un acercamiento fue en la posada del trabajo, y desde esa noche siempre estuvimos juntos. Íbamos a paseo, a su casa, conocí a sus hijas y a su madre. Todos nos miraban y en sus caras se notaban que no estaban de acuerdo con la relación, por mi juventud y la diferencia de edad que tenía con ella. Cada vez que iba a casa a visitar a mis padres, me enojaba mucho con mis hermanas por lo que me decían de Sofía. Mi padre se iba de casa, no quería verme. Obvio que con mi madre también discutía y no llegábamos a nada. Más bien, ella no llegaba a nada conmigo, pues por más que decía que era una mujer muy mayor para mí, que podía ser su hijo, esto por referencia a la edad de sus hijas. Alejandra, mi hermana menor, en ese tiempo tenía 17 años, y cuando me dijo que esa vieja me tenía embrujado, me molesté mucho, al punto de que nos gritamos, y mi madre prácticamente se puso en medio de nosotros, porque estuve a punto de golpear a mi hermana. Lo que yo quería era que mi familia aceptara a Sofía, pues para mí era el amor de mi vida, y si ellos no la querían como mi esposa, entonces tenía que alejarme de mis padres. Mi familia, desde ese momento, sería Sofía y sus hijas, que ahora serían mis hijas. Esa tarde que llegué a casa, le conté todo lo que había ocurrido. Sofía se miraba seria y no dijo ni una sola palabra. No reflejó emoción alguna, ni desilusión, ni coraje, ni absolutamente nada. Pasamos alrededor de casi 5 años juntos, y Sofía no quería tener un hijo mío. Yo quería ser padre. Ella siempre se negó en eso. Me decía que no era tiempo aún. Después de que ya había pasado los años y era un riesgo para ella, y que el bebé naciera enfermo o naciera con alguna deformación. Sus hijas ya se estaban casando, y en cierto punto, ser abuelo a la edad de 26 años me hacía replantearme el futuro con Sofía. En varias ocasiones me pregunté si mis padres tenían razón con lo que me habían dicho. Ya estaba por cumplir mis 27 años, cuando comencé a tener amistades con personas de mi misma edad. A ella no le parecía, y eran discusiones muy acaloradas. Me decía que le iba a dejar por una mujer muy joven, pero la verdad, nunca me había pasado eso por mi cabeza. Todo se estaba yendo al precipicio, porque comenzaron problemas muy grandes, no solamente con Sofía, sino también con sus hijas. Esto porque ellas se comenzaron a meter en esta relación. No había una sola semana en que una de ellas me dijera que tuviera mucho cuidado en hacerle daño a su madre,
pues lo pagaría muy caro. En una ocasión me encontré a una prima en el mercado. Ella estaba esperando a mi tía, que estaba comprando verdura. Estaba platicando con ella, preguntándole por mis primos y su familia, cuando, de entre la gente, sin que yo la viera venir, salió Yolanda. A mí me dio tremenda bofetada que por varios días no pude escuchar nada, pero la peor parte se la llevó mi prima, que sin más la mujer la tiró al suelo y la comenzó a golpear. La dejó muy maltratada. No solo ese día tuve ese altercado, sino que en casa se me aventaron madre e hijas, y a partir de ese día, mi vida se convertiría en mi peor pesadilla. Estaría de más decirles que me sentí el ser más insignificante ante aquellas mujeres. Realmente me hicieron sentir miserable y que no valía nada. Tenía miedo, me sentí inseguro y me volví el perro faldero de mi esposa. Los compañeros se burlaban de mí, me decían cosas como mandilón, borrego, esto por agachado. Les juro que yo me sentía dominado por Sofía, pero por más que intentaba irme de su lado, no podía. Algo me ataba a ella. Un día, con tantos problemas que tenía, le dije a Sofía que nos casaríamos y que con eso le demostraría que solamente la amaba a ella. Grave error. Hicimos una reunión en la cual invité a mis padres, pero no les dije de qué se trataba. Pero 2 días antes de la reunión, Sofía me dijo que nos casaríamos sin avisarle a nadie, solo ella y yo. Ciegamente lo hice, me casé sin decírselo a nadie. Era mediodía cuando llegaron los invitados. Yo hice que mis padres entraran por la puerta trasera de la casa y se quedaran en la cocina mientras la fiesta estaba al frente de la casa. Quería buscar el momento ideal para hacerlo, pero Carmen les comentó que eran bienvenidos a la familia y que ahora ellos eran los suegros de su madre. Mis hermanas y mis padres palidecieron. Mi madre comenzó a temblar de coraje y me dijo qué diablos había hecho. Todo se descontroló y mis padres salieron de la casa. Me enteré que a mi madre la tuvieron que internar, pues le había dado un infarto. Estuvo a punto de morir esa tarde. Quise ir a verla, pero Sofía me dijo que era una mentira para llamar mi atención. Pasaron los días y por más intentos que hice en ir a verla, no pude. Cuando era una cosa, era otra, y no lo hice. No tenía los 6 meses de habernos casado, cuando, como siempre, y ya parecía algo cotidiano en las discusiones entre Sofía y yo, cuando un día llegamos del trabajo y me comenzó a golpear, pues sus celos hacia las compañeras de trabajo no tenían fin. Sería fácil para mí haberla hecho a un lado y largarme, pero no metí las manos con los golpes que me daba. Algo no andaba bien. Yo no podía decir nada porque sentía que mi lengua se me enrollaba dentro de mi boca. Sus hijas me decían cosas y se reían de mí, y yo callado, como si me hubieran cosido la boca. Tenía miedo de todo. Tenía miedo de salir y que ella me estuviera vigilando. Sin más, le entregué mis tarjetas y ella manejaba el dinero. Me revisaba el teléfono. No me nacía ir a ver a mis padres. Me sentía amarrado a Sofía. La casa la puse a nombre de ella. Le compré un auto y ella compró un seguro de vida a mi nombre. Yo quería dejarla y se lo hice saber. Ella comenzó a llorar y me dijo que era porque ya era una mujer vieja y yo me había cansado de ella. Bueno, el chantaje ante todo, y me quedé a su lado. Sí, estaba dominado por esa mujer. Como a los 2 meses, comencé a notar que me debilitaba con cualquier cosa que hacía. Me dolía la cabeza cada vez que pensaba en dejarla. Me dolía todo mi cuerpo. Me pasaba mucho tiempo en cama. Me hicieron todo tipo de estudios médicos, pero ninguno da positivo a alguna enfermedad o bacteria en mi organismo. El doctor me dijo que era mejor que buscara otro tipo de ayuda alternativa.
me aconsejó que buscara a una hierbera para que me ayudara con lo que me estaba sucediendo. Pero ni él ni yo sabíamos que la persona que me estaba enfermando y matándome poco a poco se encontraba a mi lado. Lo que la puso en alerta, porque si yo hacía lo que el doctor me aconsejó, descubriría que Sofía me estaba haciendo brujería. Se desesperó y comenzó a cometer errores que la dejaron al descubierto. Sofía esparcía polvo oscuro sobre comida que yo ingería. Yo no tenía ni la más remota idea de que ella estaba cocinando alimentos que llevaban brujería. Los primeros síntomas no tardaron en aparecer. Comencé a sentir un leve malestar en el estómago, una sensación incómoda que parecía crecer no solo en mi estómago, sino en todo mi cuerpo. Pero yo atribuía el malestar por la tensión, el estrés. Ignoré las señales que mi cuerpo me enviaba. Con el paso del tiempo, el malestar se intensificaba hasta convertirse en un dolor agudo, punzante e insoportable que parecía rasgar mi estómago desde adentro y lo recorría por todo mi cuerpo. Sudaba frío y cada vez me debilitaba más. Luchaba por contener los gritos que amenazaban con escapar de mi garganta, que se volvieron en quejidos y después silencio total. Vivía aterrorizado y confundido. Así estuve por cerca de 7 meses, pero ninguno de los médicos a los que consultaba podían encontrar explicación de lo que me estaba pasando. Algunos decían que era cáncer de estómago, otros me dijeron que era psicológico porque las pruebas y los análisis no revelaron nada fuera de lo común. Prácticamente me dejaron a merced del dolor que parecía no tener fin. Tengo vagas imágenes de lo que les contaré, porque no recuerdo casi nada de lo que me sucedió. Solamente recuerdo vagamente ver a Sofía dándome de tomar un tónico de una botella oscura. Su sabor era horrible, así como su olor. Ella me obligaba a beberlo. Recuerdo vomitar mucho, así como tragarme mi propio vómito. Pero no era que me lo tragara, sino lo que ella me daba de tragar, y cerrar mi boca para que no lo escupiera. Me daba esa sensación. Eso era repugnante, pero no lograba sacar lo que me estaba haciendo daño. Veía a Sofía parada en la puerta y que me miraba con odio. Algo sucedía, pero me encontraba tan débil que no sabía qué sucedía a mi alrededor. Después de eso, no sé cuánto tiempo estuve inconsciente, porque un día escuché gritos en la casa y cómo me sacaban de la cama. Alguien me cargaba en brazos. Escuchaba la voz de Sofía gritando y vociferando sus típicas amenazas. La voz de mi padre y de uno de mis tíos gritándole que se hiciera a un lado. No sé qué más sucedió, porque cuando desperté me encontraba en la cama de un hospital. El silencio era pesado, cargado de ansiedad y miedo. A un lado de la cama se encontraba un espejo. Intenté alcanzarlo, pero no podía. Aún estaba muy débil. Una enfermera que ingresó me preguntó si quería verme en él. Ella lo puso frente a mí y me impacté ante la imagen que estaba frente a mis ojos. Ese no era yo. Mi rostro estaba pálido y mis ojos hundidos en unas grandes ojeras, opacos, vacíos, que parecía que se estaban apagando, como si la vida se me estuviera yendo. La enfermera me sonrió con cierta compasión y me aseguró que iba a estar bien y que iba a superar lo que me estaba ocurriendo. Mis padres, mi familia fue a sacarme de esa casa. Recibieron una llamada anónima que les avisaron de mi estado, que me estaba muriendo y que Sofía era la que me estaba administrando el veneno, mejor dicho, la brujería. En varias ocasiones que estuve en la clínica, intentó entrar a verme, pero los guardias no la dejaron. Si volvía a intentarlo, la detendrían y tendría que pasar un día en la cárcel. Mis padres tuvieron que tomar medidas drásticas con esa mujer. Estuve cerca de casi un mes en esa clínica,
y cuando estuve en casa de mis padres, ellos y mis hermanas se tornaban para estar conmigo. Los dolores en mi estómago seguían, no se iban, al igual que mi cuerpo. No podía caminar rápido, solamente pasos cortos y me mareaba mucho. Por las noches tenía pesadillas. Despertaba a mitad de la noche sintiéndome observado. En una ocasión, no sé si fue un sueño o qué, pero me miré dentro de una habitación con muchas velas negras y miraba a dos mujeres que se encontraban frente a un altar, y ellas pedían que mi espíritu fuera hacia Sofía, que regresara a su lado. Una mañana llegó un señor, el cual lo había llevado mi tío Felipe, el que me había sacado en brazos de la casa de Sofía. Se presentó como Santiago y era un brujo. Él me ayudaría a salir del sitio donde Sofía me tenía. Como se imaginarán, me negaba a que ella me hubiese hecho algún embrujamiento. Cuando uno tiene negación es un poco difícil, pero no complicado que el brujo trabaje con uno. Pero cuando, a pesar de no aceptar que me hayan hecho brujería, acepté que el brujo Santiago me ayudara. No sería algo rápido, ya que Sofía estuvo durante años dándome de comer y tomar lo que la bruja preparaba. La brujería por ingesta puede ser de las más intensas y difíciles de quitar, ya que todo estaba en mi estómago, y sacarlo, ya fuera por medio de vomitarlo en las heces u orina. Pero de que yo le ganaba a su bruja y a Sofía, no me quedaba la menor duda. Cuando le conté a Santiago mis sueños, él me aseguró que no lo eran. Ellas, de una u otra forma, me estaban haciendo que regresara al lado de Sofía. Pero el brujo me aseguró que no les temiera, ya que el enemigo se fortalece con los miedos de uno. Una noche, comencé a pensar en el tiempo que estuve con esa mujer. Pero al saber que todo estaba planeado desde un inicio, ella me comenzó a acercar con brujería. Se reía de mí diciendo que ella era la que llevaba los pantalones y yo era un débil. El horror de ser víctima de la brujería, que te mantengan entre las sombras más oscuras de la mente y el alma, que la persona que te lo está haciendo te atormenta día y noche, sumiéndome en el miedo y desesperación. En un inicio, la sensación de incredulidad, cuando me di cuenta de que estaba siendo manipulado, me sentí como si me hubieran estrellado contra el suelo. Después sentí vergüenza y solo quería que el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara. Ya no volví a la maquila, no toleraría que se burlaran más de mí. La bruja que me hizo el embrujamiento me sumergió en un abismo de terror sin fondo. Fueron muchos años y varios los trabajos de brujería que Sofía me hizo. Tardé mucho tiempo en quitarme aquel trabajo. No fue fácil, pues fueron años tragando los preparados. Mi cuerpo tuvo un cambio muy drástico, se me deformó mucho con el amarre que me hicieron. No quise volver a tener ninguna relación con una mujer. Quedó ese miedo implantado en mí. Me divorcié. Sofía se quedó con todo, la casa, el carro, con todo, pero no me importó. Ella me buscó por un tiempo. Su hija Alma iba a casa de mis padres y estrellaba huevos en la casa, gritando muchas maldiciones y cosas desagradables. Pero así como me lo aseguró el brujo, así fueron sucediendo muchas situaciones a Sofía, cosas muy malas, no solo a ella, sino a sus hijas también. Hace unos 3 años, a Sofía y a su pareja les quitaron la vida en su domicilio. Al parecer el hombre está involucrado en cosas ilícitas. Sofía recurrió a medios desesperados para que no la dejara. No le importó a quién dañaba, porque yo era su títere. Su manera de demostrar que ella era la que mandaba y que nadie la dejaba. Y las arpías de sus hijas no se quedaron atrás, siguiendo la misma escuela de su madre. Siento pena por sus esposos, porque les hicieron lo mismo que a mí. No fui cobarde ni débil con lo que me sucedió.
Cuando uno está en las garras de una mujer como Sofía, no hay palabras ni actos que te hagan razonar ni reaccionar. Para eso son los trabajos de brujería, para que la persona haga lo que la otra desee. Así que tengan mucho cuidado con quién se relacionan. Amigos, gracias por exponer mi caso. Les pido de favor que compartan esto para que llegue a muchos rincones del mundo y le abra los ojos a la gente que aún no cree en la brujería. Les cuento que cuando yo era pequeña, de aproximadamente unos 7 años de edad, vivía con mis padres y mis abuelos en un pueblo llamado Chimalhuacán, en el Estado de México, muy cerca de la ciudad. Por curiosa, un día me puse a revisar un viejo baúl que pertenecía a la familia. En él encontré muchos libros viejos, fotografías de los hermanos mayores de mi madre, y entre todas esas cosas, una imagen que me llamó fuertemente la atención. Ahí miré una fotografía de uno de mis tíos haciendo unos pentagramas, aunque lo más escalofriante fue apreciar cómo tomaba a un Cristo por los pies sosteniéndolo boca abajo, algo muy malo, catalogado como pagano. En ese instante mi abuela se percató de lo que estaba haciendo, por lo que me regañó muy fuerte. También me pidió de favor que por mi bien no debía buscar lo que jamás he perdido. Pero ahí no terminó el asunto, ya que por curiosa y terca, cierto día volví a revisar las cosas de la familia, y sin medir lo delicado del tema, abrí un libro y en este miré que habían rituales para invocar cosas malas, hechicerías para revivir difuntos. Incluso alcancé a mirar algo muy aterrador. En una de las hojas de este libro decía cómo pactar con el demonio de la forma más sencilla. Por mi ignorancia y corta edad, no le presté mucha atención a esto. De hecho, creí que eran puras farsas e imaginé que la abuela solo me estaba engañando para meterme miedo de algo que no existía. Total, me aburrí de ver esas cosas que no entendía y por error olvidé guardar ese libro, por lo que lo dejé esa noche afuera del baúl y sin más me subí a mi cuarto a ver la tele. Recuerdo que mis padres trabajaban en la Ciudad de México y llegaban cada noche a eso de las 11. Era por eso que mi abuela me ayudaba en todo, desde hacer la tarea y estudiar. Esa noche, como me sentía cansada, ya no los esperé y sin darme cuenta me ganó el sueño. Serían tal vez las 3 de la madrugada cuando sentí que abrieron la puerta de mi cuarto y se acercaron para darme un beso. Al principio no sentí miedo ni desconfié, porque creí que era mi papá que me extrañaba y por ese motivo me dio el beso de las buenas noches. Curiosamente sentí una barba dura y muy larga. En ese momento abrí los ojos. No podía ser mi padre, ya que él odiaba el vello facial. Les juro que alcancé a mirar de reojo como una persona extraña con un cuerpo anormal se escondió abajo de la cama, misma que ya no miré salir. Hasta ese día yo no era miedosa, así que me gustaba dormir con la luz apagada. Por ese motivo, mi cuarto era oscuro y por consiguiente no logré distinguir qué cosa era. En mi mente me dije que eso no era real y que tampoco existía. Más bien, mi explicación lógica me decía que todo eso fue un sueño y que fue algo provocado por mi mente. Al final, me volvió a ganar el sueño y esa noche mientras dormía, logré escuchar risas, murmullos y hasta quejidos. Pero después recordé que mi abuela era diabética y en ocasiones tenía espasmos y por ende se quejaba del dolor agudo. Por lo tanto, no le di importancia. Al amanecer, comenzó una extraña cadena de eventos no comprensibles que comenzaron a cobrar factura. Al momento de pararme para meterme a bañar, miré unas pisadas en el piso. Todo parecía indicar que eran de alguien ajeno, ya que el pie marcado en el suelo era extraño. Tenía 4 dedos
y unas uñas como de 5 centímetros, algo que no tenía lógica. Después noté que el dormitorio olía como a azufre y también a flores de cementerio, cosa que era imposible porque el panteón nos quedaba a 1 kilómetro de distancia. Total, ya no le di más importancia y me alisté para ir a la escuela. Al llegar de clases, la abuela, muy molesta, ya me estaba esperando para regañarme, porque tonta no era, y supo que una vez más volví a revisar las cosas de la familia, y por descuido olvidé meter el libro, que por cierto, según ella, era un libro muy peligroso, llamado la Biblia Negra, un libro muy interesante, con el cual puedes despertar cosas que difícilmente logras erradicar. La verdad me interesó eso que decía la abuela, y por ese motivo le pregunté que si le daba tanto miedo todo lo relacionado al tema de la brujería y las artes oscuras. Ella sintió mi interés, así que, para que dejara de revisar y de ser curiosa, me sentó en el sillón y me dijo que me iba a contar la razón del por qué corrió de su casa al tío mayor y el por qué tiene prohibido visitarnos. De hecho, la abuela estaba esperando tener un poco de tiempo para regresarle sus cosas personales, libros, ropa, amuletos e incluso sus imágenes paganas. Esa tarde la abuela me contó que mi tío Pedro, en el pasado, había pertenecido a una secta de satánicos y que también era obligatorio hacer trabajos de brujería. La abuela, mi madre y los demás tíos ya le habían dicho que dejara de hacer tonterías y que mejor se acercara a Dios. Pero este hombre les decía con burlas que ese hombre no existía y que solo reconocía a Lucifer como su deidad. También la abuela agregó que el tío había leído más de 100 libros de magia negra, del arte pagano y oscurantismo, y que a raíz de eso pasaron cosas extrañas que cada noche cobraban vida y los volvían locos. Por consiguiente, nadie en la familia quería cerca a ese tío. Por cierto, yo ni lo conocía, si acaso lo miré en las fotos del viejo baúl que la abuela tenía guardado para devolverlo a su dueño, solo que mi tío ya no podía poner un pie en casa. Le pregunté a la abuela que si le daba terror todo eso, ¿por qué motivo no lo quemaba o regalaba? Ya que según ella eso era malo, cosa que yo no entendía. Pero después comprendí que era porque ella extrañaba a su hijo y tenía ganas de verlo de nuevo, y así lo obligaría a venir cuando la demás familia no estuviera presente. Recuerdo que mi abuela se sintió incómoda con mis preguntas y por ese motivo mejor me subí a mi cuarto a hacer mi tarea. No obstante, desde ese instante, esto se salió de control, porque me di cuenta que no estaba sola. De nuevo, ya por la noche, sentí como algo salió debajo de mi cama y se comenzó a subir lentamente para meterse a mis cobijas. Esa vez me hice la dormida y cerré los ojos para espiar si la abuela o alguno de mis padres me estaba tomando el cabello. 1 minuto después, jalé la cobija con la esperanza que al hacer eso me dijeran algo, mas no fue así. Y cuando creí que era mi abuela, con horror descubrí que junto a mí se hallaba una persona semihumana bastante horrible, la cual tenía cuernos, dientes afilados y también un tono de piel muy extraño. Al ver que eso no era humano, grité muy fuerte, y aunque no me lo crean, mi puerta se cerró de un golpe, y el Cristo que estaba clavado sobre ella se desprendió y quedó boca abajo. En ese momento aquella criatura comenzó a ahorcarme, y a pesar de que traté de defenderme de ese demonio, tenía una fuerza impresionante. No sé en qué momento me desmayé, aunque al despertar sentí que alguien me abrazaba. Al abrir bien mis ojos, vi que era mi padre quien lo hacía. Llorando le dije que abajo de mi cama vivía una cosa fea y mala que cada noche salía para agredirme. Él me dio un beso y me sentí protegida cuando me dijo que no me preocupara, que siempre estaría conmigo para cuidarme. Al siguiente día, por la mañana, justo al salir mi padre hacia el trabajo, sin darse cuenta pisó una especie de sales negras,
con listones y otras cosas que alguien había dejado a propósito. Tristemente esa brujería marcó un cambio en mi vida y en la de mi padre. Me creerán si les digo que papá no llegó muy lejos, porque antes de llegar a Ciudad de México, un camión chocó contra él, aplastando su carro y doblando todo el costado izquierdo, justo en donde mi madre venía sentada, motivo por el cual quedó fracturada de las vértebras. Hasta ese momento era una coincidencia y nadie sospechaba de los oscuros propósitos del tío, que lentamente no estaba trabajando para vengarse del daño que según la familia le causó y principalmente por haberlo corrido de la casa. Pero en el fondo de todo esto, el muy maldito estaba planeando quedarse con la propiedad en cuanto mi abuela falleciera. Una semana después, un vecino le contó a mis padres que el tío andaba rondando la casa y que actuaba de manera sospechosa. De hecho, a él lo vieron tirando esa brujería en nuestra puerta. Recuerdo que ese día estaban los hermanos de mi madre, y uno de ellos alcanzó a ver que el tío cruzaba por la calle. Sin decir nada, todos en la casa se fueron contra él y lo golpearon a más no poder. Uno le pegó en su cabeza, mi padre en sus costillas. A nadie le importó los gritos de súplica de la abuela, quien se moría del dolor al ver cómo entre hermanos se agredían. Furioso mi padre le reclamó y le dijo que ya dejara de tirar sus porquerías en la casa. También lo culpó de las extrañas visitas que yo tenía y le gritó que de seguro él era el causante de las manifestaciones que estaba recibiendo. Curiosamente el tío no decía nada, ni siquiera intentó defenderse, solamente los maldijo a todos y los amenazó diciendo que muy pronto todo acabaría. Después de eso, tomó sus cosas, se sacudió a la tierra y se fue de ahí. Al poco tiempo, mis papás se enfermaron de algo parecido al cáncer. Los dos se secaron lentamente y una mañana murieron sin que un médico les dijera qué enfermedad los llevó a la tumba. Misteriosamente, en el certificado de defunción apareció el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, pero no. Lo de ellos fue algo llamado brujería, un síntoma no reconocido por la ciencia y por los médicos. Por desgracia y mala suerte, quedé huérfana muy chica. Es por eso que les cuento en mi relato que yo soy una niña huérfana donde la brujería me quitó a mis padres. Pero esto no acaba aquí, aún hay muchas cosas que contar. 13 días después de enterrar a mis padres, le pasó lo mismo a otro de mis tíos, el cual también murió. Y la última en fallecer fue mi abuela. Lo más triste es que se fue sin poder perdonar a su hijo mayor, el cual hasta el día de hoy no da la cara para responder todo el daño que nos causó. Les cuento que los últimos 2 tíos están muy enfermos de lo mismo y nadie los pudo ayudar. Es por eso que me queda claro que la brujería no tiene límites y tampoco descansa. Lo más triste de todo es que a la gente no le importa quitarle la vida a su propia familia, como hermanos y madre. Antes de morir la abuela me decía que ella extrañaba a su hijo y que soñaba con verlo de regreso algún día. Por eso le guardaba sus cosas, sin imaginar que éste le arrancaría la vida. Pero un día la abuela me comentó que ya no lo quería más, y esto se debía a que él les había hecho brujería a mis padres y a todos sus hermanos para entregarlos al diablo. Al morir mis otros tíos, me quedé totalmente abandonada y sola en este mundo. Era una niña sin nadie que me ayudara. Para ese entonces ya tenía 15 años de edad, y les soy sincera, yo prefería dormir en la calle antes de meterme a esa casa habitada por demonios. Tiempo después junté un poco de dinero y me fui a vivir a otro pueblo del Estado de México. Por más que yo no creía en la brujería y nada de eso, esas cosas ahora venían por mí, ya que mi tío tenía miedo de que yo le quitara la casa. Pero al final de cuentas yo renuncié a todo, y lo único que deseaba era saber que algún día mis padres pudieran tener justicia
y lograran descansar en paz. Cumplí los 18 años de edad y entré a trabajar de cajera en una tienda muy conocida de muebles a crédito. Por desgracia, no busqué ayuda espiritual y mi primer suceso ocurrió al poco tiempo. Todo fue normal para mí, al grado que no sentí síntomas o jamás imaginé que estaba trabajada. No obstante, fue cuando una compañera del trabajo me dijo que si me dolía mucho mi cuerpo. Extrañada, le comenté que se dejara de bromas. Ella respondió que incluso yo tenía rasguños en la cara. Sin dudarlo, fui al baño a revisarme, y al momento de fijarme, descubrí que efectivamente tenía pequeños rasguños con la forma de una cruz invertida. Por desgracia, me enfermé de infección y fiebre, por lo que me ausenté un par de días al trabajo. No sé cómo o por qué, pero amanecía siempre con rasguños. Era como si alguien me los hiciera con alguna navaja. Cuando regresé a trabajar, ya nada fue igual. La verdad, siempre estaba cansada y de malas. A pesar de esto, intenté no darle importancia, porque tenía que trabajar para pagar mi renta. En ese trabajo conocí a mi primer novio. La relación avanzó muy bien, tanto que ya nos íbamos a casar, solo que no contaba con que el daño ya recorría mi cuerpo. En cierta ocasión tuve una reunión con la familia de mi novio. Esa vez vino mi cuñada, la más chica, y de la nada me comentó que debía de buscar ayuda para cerrarle el camino a alguien que me estaba haciendo brujería, y que de seguro era alguien que no me quería o que me tenía miedo. Y en efecto, salió a la luz todo el daño de brujería que el tío me hizo y le hizo a mis familiares para quitarles la vida. Recuerdo que en la primera semana de octubre del año 2022, mi cuñada me hizo una limpia con huevo de gallina negra, y al echarlo al vaso casi me desmayo del susto. Al ver lo que salió, esta me dijo que había un rostro al lado de la yema del huevo y que a simple vista era la cara del hombre que nos tiró el daño. Al principio no vi nada, pero me acerqué con curiosidad, y sí, efectivamente miré la figura de un hombre que se parecía al tío. De repente, dejé de comer. Tenía fiebre sin ningún otro síntoma. Adelgacé y por consiguiente bajé mucho de peso. Me hicieron estudios, distintos tratamientos y nada me funcionaba. Me sentía desesperada. La misma situación te orilla a intentar diferentes aspectos de cura, hasta que después de 22 días me hicieron otra limpia, en donde el huevo salió horrible y con un olor desagradable. Mi cuñada me dio hierbas y también las colocaba en mi propia casa. Me hizo esto por 9 días y al 10º día ya presentaba mejoras. Sin pedirme permiso, mi cuñada tomó el vaso con huevo de la última limpia y a este le clavó 7 alfileres en la silueta que se había formado, y no me creerán qué pasó. Resulta que escurrió sangre del vaso y se escuchó un grito muy fuerte. Lo más escalofriante es que al otro día me enteré que mi tío había quedado loco. La brujería se le había regresado, y más aún por meterse con cosas desconocidas. Gracias a Dios, ya no sigo incrédula, pero a lo que voy es que no dejes de intentar cualquier medio, no pierdes nada. Son métodos no tan costosos, no lamentes pérdidas económicas o materiales, y tratándose de la salud de un ser querido, aunque pierdas mucho o poco, en vez de perder a tu ser amado, uno debe hacer todo para salvarlos. Esto por fin se detuvo, y yo pude creer totalmente en la brujería, y más la que viene de un familiar. Es por eso que les cuento esto que me pasó, y le puede pasar a alguien de a ustedes también. Por favor tengan cuidado con las personas cercanas, y especialmente si son tu familia. Gracias por compartir mi historia. Fue una tarde de verano del año 2012 cuando todo comenzó. En esa oportunidad me sentía un poco decaída, quizás por el tremendo calor que hacía. Tenía pensado quedarme en casa, disfrutando mis vacaciones,
Pero cuando llegaron las muchachas con aquella tentativa propuesta, terminaron de convencerme para acompañarlas. Celina y María Luz son mis mejores amigas. Nos conocemos desde la escuela primaria y durante esos tantos años fuimos forjando una amistad que nos convirtió básicamente en hermanas. Magdalena, no nos puedes decir que no. Por favor, no te puedes quedar aquí, encerrada en tu casa. Estamos de vacaciones, vamos a aprovechar para salir y disfrutar, me reclamó Celina. Celina tiene razón, las vacaciones son más cortas cuando uno no las disfruta. Ya le pedimos permiso a tu madre y nos dijo que sí. Vamos, anímate, el complejo está repleto de gente, de seguro vas a ver al muchacho que te gusta. Vamos, busca tu traje de baño y vamos para la piscina, insistió María Luz. Yo me encontraba en mi habitación cuando ellas ingresaron de repente. Ni siquiera me dieron tiempo para hablar, como para contarles que me sentía un poco desganada. Pero en fin, nada se podía hacer cuando tenía a las dos en mi contra, por lo que tuve que seguirles la corriente. Busqué mi traje de baño, nos despedimos de mi madre y las tres salimos rumbo al complejo deportivo, que es donde también estaba la piscina. El trayecto no era largo, apenas nos separaban unas pocas cuadras desde mi casa. Por consiguiente, fuimos caminando, lo que en cierta forma me ayudó a respirar un poco de aire distinto. Una vez en el lugar, descubrimos que estaba como esperábamos, repleto de personas, niños, jóvenes y mayores. Todos se reían alegres mientras disfrutaban de la refrescante agua. Por momentos salíamos de la piscina y nos sentábamos a la orilla. Ahí nos poníamos a platicar sobre cualquier cosa, en especial sobre los muchachos, ya que las tres teníamos quienes amábamos en secreto, de los cuales ninguno se encontraba en esos momentos en el lugar. Pero tampoco lo tomen tan en serio al mencionar que estábamos enamoradas. Es tan solo un decir, y es que la verdad apenas las tres teníamos unos 15 años de edad, y al menos hasta ese entonces no estamos en condiciones como para tener algo serio con un muchacho. En definitiva, las horas fueron pasando entre risas y comentarios que no pueden faltar en una reunión de amigas. Ya habíamos decidido marcharnos del lugar, cuando a Celina se le ocurrió hacer aquello que, sin ni siquiera sospecharlo, sería cuando yo sería testigo del primer evento extraño, el que por cierto no se compara a lo aterrador que tuvieron los otros eventos que le siguieron después. Mi nombre es Magdalena Toribio, soy de México. Espero ser lo más explícita posible al momento de compartirles mi historia, para que de esa manera al menos puedan percibir, aunque sea un poco, del inmensurable terror que me tocó padecer. Celina nos propuso darnos un último chapuzón, así que las tres juntas nos pusimos de pie y nos arrojamos al agua. Mientras nadábamos, prácticamente estábamos una al lado de la otra, lo que nos posibilitaba platicar por unos instantes, para a continuación volvernos a sumergir. Fue justamente en uno de esos momentos en los que, en tanto estaba sumergida y veía a las demás personas nadando a mi alrededor, logré ver a esa mujer que apareció de repente, es decir, que la vi lanzándose al agua a una cierta distancia de mí. Lo que me llamó la atención de inmediato es que esa extraña estaba usando un vestido, así es, se lanzó al agua con esa ropa, en tanto la tela negra de su vestimenta se expandía por el agua, sus largos cabellos negros hacían lo propio. Al mirar su rostro, pude notar que parecía una persona joven, no sé, de unos 25 años de edad tal vez, pero tenía la piel de su cara curtida, con esas típicas manchas que provoca el fuerte sol. Eso me hizo pensar que provenía del campo o de alguno de los pueblos aledaños a la ciudad. Me miraba fijamente. Eso fue lo segundo que me llamó la atención en ella. Por instantes la veía formar una tétrica sonrisa, casi desdentada, ya que apenas tenía unos pocos dientes podridos, dejando salir burbujas de aire que salían a la superficie.
Fue un lapso de apenas unos pocos segundos los que mantuve contacto visual con esa mujer, hasta que emergí de nuevo en medio de esa confusión y desconcierto. El punto fue que, al estar ya en la superficie y luego de buscar con la mirada a mis amigas para contarles sobre la muchacha loca que acababa de ver, quedé pasmada al notar que ella ya no estaba. E inclusive volví a meter la cabeza dentro del agua para intentar ubicarla de nuevo, pero ya no estaba por ningún lado. ¿Qué pasó? ¿A quién viste?, me preguntó una de las muchachas. Me quedé en silencio por unos instantes para a continuación decidir mejor no decirles nada. Tan solo me justifiqué diciéndoles que me pareció ver a una persona conocida y nada más, pero que había visto mal. Celina y María Luz viven un poco más alejadas del complejo, pero en la misma dirección de mi casa. Cuando íbamos de regreso, ellas reían y hacían bromas como siempre, en tanto yo aún no podía sacar de mi mente a aquella mujer flotando dentro del agua. Magdalena, ¿estás bien? No dijiste ni una sola palabra desde que salimos del complejo. ¿Te ocurre algo?, preguntó Celina. Acto seguido, no sé qué me ocurrió. Cuando intenté hablar para responderles, fue como si la boca se me amortiguara y no pudiera moverla. Paralelamente a eso, la fuerza de mis piernas comenzaron a abandonarme y en cuestión de 2 pasos más caí al suelo, perdiendo la conciencia. Cuando me desperté, estaba en una clínica cerca de la zona. A mi lado estaban mamá y las muchachas, quienes se alegraron al verme despierta otra vez. Ellas me contaron que cuando caí al suelo, empecé a tener convulsiones, las cuales apenas duraron unos pocos segundos. Aún así, llamaron a mi madre, y entre las 3 me subieron a un taxi para llevarme hasta la clínica. Ya me sentía muy bien, me dolía un poco el cuerpo, quizás por la caída, pero incluso los mismos médicos me permitieron regresar a casa. Pero por supuesto, no sin antes hacerme los estudios correspondientes para saber lo que en realidad me había sucedido, cuyos resultados tendríamos dentro de unos días. Mis amigas se quedaron a acompañarme en casa por unas horas más. Gracias a ellas, pude volver a reír como siempre, hasta que de pronto recordé a aquella mujer en la piscina otra vez, lo que me obligó a dejar en evidencia la incertidumbre en mi semblante. Magdalena, por favor, ya te pusiste seria de nuevo. Somos tus amigas, tus hermanas. Ya cuéntanos de una vez qué sucede, desde que salimos del complejo, que estás así. Cabe mencionar que, cuando vi a la mujer en el agua, no sentí miedo, sí confusión e incertidumbre, pero por alguna extraña razón, a partir de ese momento, un ligero temor comenzó a invadirme. No sé, tal vez porque todavía me sentí un poco sensible y débil por lo que me había pasado en la calle. Traté de explicarle todo eso a mis amigas, quienes luego de oírme quedaron pasmadas. De por sí María era la más bromista de las 3, por lo que quiso usar su virtud para cambiarme los ánimos. Ay, amiga, de seguro era una loca. ¿Nadar con vestido? No te preocupes, hay muchos así por aquí. Me extraña de ti, ya deberías estar acostumbrada. Luego de que ellas se marcharon, me dirigí a la sala para compartir un poco con mi madre y mis hermanos. Mi padre estaba a punto de llegar a su trabajo y era él quien nos preocupaba. Ya estaba al tanto de lo que había ocurrido con el desmayo, así que podríamos darnos una idea de todo lo que nos diría, puesto que siempre fue un padre exageradamente protector. En efecto, ni bien llegó a casa, me pidió que le contara todo. Luego, me propuso que guardara reposo y, sobre todo, que evitara volver a utilizar la piscina del complejo, mencionando todas las bacterias y enfermedades que las personas pueden dejar en esa agua. Cabe mencionar que no le mencioné siquiera a la mujer. Aún así, no hubo manera de que no exagerara, pero mi madre le dio la razón, por lo que solo nos esperaba aguardar los resultados de los análisis que me hicieron en la clínica.
Sinceramente esperaba que estos no arrojaran nada malo, pues quería continuar haciendo mi vida normal con las muchachas y disfrutar de los días de vacaciones que aún nos quedaban. Pero lamentablemente no fue necesario esperar a que conociéramos los resultados, ya que al día siguiente, cuando me desperté, mi cuerpo me hizo saber que en verdad me estaba ocurriendo algo malo. Mis piernas, las que me habían fallado durante la tarde de ayer, haciéndome caer, ahora prácticamente no me respondían, ni siquiera sentía los músculos, estaba totalmente incapacitada. Mis padres se asustaron muchísimo, con mucha razón, ya que durante el resto de la tarde y toda la noche anterior, yo caminaba sin ningún problema. En esa oportunidad me internaron en la clínica, y les juro que el temor que estaba sintiendo se fue acrecentando con el paso de los días, porque la mujer de la piscina empezó a aparecer en mis sueños, haciendo que deseara no volver a dormir. La soñaba tal cual la vi, con su cuerpo flotando bajo el agua, con su vestido y cabellos negros expandiéndose alrededor de su fisonomía. Su turbia mirada me hacía sentir pavor. Debido a eso, trataba de salir de allí para escapar, pero apenas podía mantener mi cuerpo en esa condición. Solo estábamos ella y yo, nadie más sabía las cercanías, como si de esa manera canalizara aún más todo el terror en mí, causándome desesperación al verme vulnerable ante ella. Me despertaba sudando. A veces mi madre estaba a mi lado o me encontraba sola, pero sin importar el caso, no lograba evitar que esa macabra sensación de amenaza permaneciera en mí por varios minutos. Padecí esas pesadillas por más de una semana, y cuando pensé que ese tormento no podría ser peor, aquella extraña presencia empezó a manifestarse estando yo despierta. Fue una tarde en la que, siendo acompañada por mi madre, uno de mis hermanos y las muchachas, les pedí que por favor me dieran unos minutos para así poder darme una ducha. Para ese entonces yo ya comenzaba a caminar de nuevo, y como mi madre me acompañaba al baño en todo momento, en esa oportunidad quise ir sola, pues preferí que se quedara a continuar la plática con mis amigas. Aún así, me acompañó hasta la puerta de las duchas y se regresó. No había nadie en esos instantes, por lo que me sentí con mayor libertad para poder disfrutar de mi baño. Estaba en eso, cuando, en un momento dado, miré hacia el suelo, quedé perpleja. Ya había comenzado a sentir que el agua se estaba acumulando en mis pies, pero no fue eso lo que me impactó, sino unos largos mechones de cabello negro moviéndose en la acumulación de agua. Mis cabellos son de un color claro, por lo que no dudé ni un instante que esos no eran míos. Aún así sentí repulsión y a la vez justificaba la interrupción del desagüe a causa de esos cabellos, sin ni siquiera saber de dónde ni en qué momento salieron. Cuando salí de la ducha, comencé a secarme para a continuación vestirme. Acto seguido, me dirigí a la salida para regresar a la habitación lo más rápido que pude, pero el cuerpo se me quedó paralizado en el preciso momento en que la vi pasar por esa ducha y ver de reojo que ahora alguien estaba ahí. Lentamente giré la cabeza y la vi. Era esa mujer, con su vestido y cabellos mojados, mirándome como siempre, en ese mismo lugar en donde segundos antes me estaba dando mi baño. No obstante, recién pude notar aquel perturbador detalle. Ella no tenía pies, y era como si el borde de su vestido flotara sobre el agua. Solo Dios sabe cómo logré escapar de ella, porque les prometo que mis sentidos se pusieron en blanco. Apenas puedo recordar que caminaba, tambaleándome por el pasillo. Por fortuna, una enfermera me vio y me ayudó a llegar a donde estaban mis seres queridos, y una vez frente a ellos, rompí en un llanto desconsolado. A partir de entonces, la veía en cualquier lugar y horario, estuviera acompañada o no. Muchas veces leí que hay personas que se acostumbran
a ver esta clase de manifestaciones, pero claramente ese no era mi caso. Cada encuentro con esa mujer era un nuevo suplicio, un estupor paralizante, un pánico incontrolable que a la vez me hacía caer en un pozo más profundo de angustia y desolación. Visiones, eso fue lo que escuché a los médicos decirles a mis padres. El diagnóstico presentado en los primeros análisis anunciaban un virus causándome una enfermedad en mi cerebro, lo que ahora me estaba provocando esquizofrenia. Ni se imaginan cuánto sufrí y lloré cuando lo supe. Sentí que el mundo se me caía encima. Miraba a mis amigas pensando que llegaría el día en que ya no estarían más. O mejor dicho, que yo misma daría mi ausencia, pues supuestamente mi mente frágil me iba empujando a un mundo irreal, en el cual solo existiría esa macabra mujer y yo. Recuerdo que, más aún, en aquellos últimos tiempos, mi padre solía llevar a un sacerdote para que hiciera oración por mí. Al principio no lo notaba demasiado, pero con el paso de los días fui sintiendo que la ayuda, por parte de Dios, verdaderamente me estaba liberando de esa cosa. Pasaban varias horas sin tener esas visiones y una paz inigualable me invadía. Cuando les conté eso a mis padres, le pidieron al sacerdote que frecuentara aún más las visitas, hasta que llegó el momento en el que hasta los propios médicos reconocieron que las oraciones me estaban curando. Así fue como una noche escuché aquella palabra que me dejó estupefacta de miedo. Tanto para mis seres queridos y para mí sonó algo imposible de creer. No obstante, y debido a que todo coincidía, no nos quedó de otra que aceptarlo. Alguien me estaba haciendo brujería, y gracias al cura y las oraciones, Dios me estaba librando. Estuve un total de 5 meses internada en esa clínica, en los cuales recibía más oraciones que medicamentos. Me dieron de alta cuando confirmaron que ya no tenía nada y que podría llevar una vida absolutamente normal, sin necesidad de medicamentos. La enfermedad de mi cerebro había desaparecido, como así también las macabras experiencias que tenía con esa mujer. O tal vez, mejor debería decir, con esa bruja, pues no eran visiones, ella era tan real como el mal que me habían mandado a hacer. Y no, nunca supimos quién quiso hacerme algo así. Tal vez fui víctima ocasional, puesto que en muchas ocasiones escuché decir que a veces son los inocentes los que pagan el mal deseado a otros. Sea como haya sido el asunto, hasta el día de hoy, me da miedo incluso acudir a las plazas, porque me da temor estar en un ambiente público, rodeada de muchos desconocidos, pero no por la gente en sí, sino por lo que pueda andar por ahí. El mal es como un virus maldito que se expande por los aires, por lo que no sabes cuándo te puede atacar. Peor todavía, tal vez también se expanda por las mismas aguas. Gracias por compartir mi historia. Me sentí humillado, traicionado, como si fuera el más insignificante del mundo. Sus palabras me dejaron congelado, y fue como si mi alma jamás hubiera estado preparada para recibir algo así. La vi marcharse sonriendo, como una cruel mujer sin misericordia, sin piedad, luego de dejarme con el corazón hecho pedazos. Fueron pocas las palabras que utilizó, pero tan fuertes que aún hacen eco en mi mente. Palabras con las que terminó una relación de 3 años, la que yo pensé que sería eterna. Se enamoró de otro hombre, y es por eso que puso punto final a nuestro amor, o mejor dicho, a mi amor, pues me quedaba más que claro que ella jamás sintió lo mismo que yo. Me quedé ahí, viéndola partir sin ni siquiera voltear a verme. Con todas mis fuerzas deseaba que todo se tratara de una broma, que simplemente se detuviera, y a continuación correr hacia mí para abrazarme y besarme
y decirme que por siempre sería mi amor. Pero no fue así. Y en medio de ese pozo profundo de desolación, comenzó la crisis sentimental más grande que jamás pensé en vivir. Cuando decidí ingresar a casa, no quise hablar con nadie. Cargaba en mí un dolor y humillación que me hacía sentir el hombre más despechado del mundo. Pero no pude evadir a los que estaban ahí en la sala, aguardando a que yo ingresara. Tal vez porque ya presentían lo que acababa de suceder. Hijo mío, no te sientas mal. Verás que pronto llegará la mujer que te merezca. Tranquilo, sigue adelante, nosotros estamos contigo. Diciendo estas palabras, mi madre se acercó a mí para abrazarme, e incapaz de dominar mis sentimientos, rompí en llanto, apoyando mi rostro sobre su hombro, como un niño que acababa de recibir el golpe más duro de su vida. Yo contaba con 21 años de edad para ese entonces, pero a los ojos de mis hermanos menores, esa noche yo me convertí en el niño al que debían acompañar y cuidar. Mi padre no dijo nada, su rudeza y machismo no se lo permitieron. Tal vez se sintió avergonzado de mí, o simplemente le recordé algún amor frustrado que él pudiera haber tenido en su juventud. Alejandra era su nombre, y pasé 2 meses sufriendo su abandono, pero jamás me rendí, pues a pesar de ser un hombre con personalidad sensible, la fortaleza de mi carácter me ayudó a mantenerme de pie. Qué bueno que ya estés mejor, ya extrañaba tu compañía. Esa mujer no era para ti, siempre te lo dije, pero no me hiciste caso. Esta noche paso por tu casa a buscarte en el carro, así salimos a disfrutar la vida de soltero, me dijo Carlos cuando aquella tarde salimos del trabajo. Carlos era mi mejor amigo, hermano y confidente, y sí, él siempre me advirtió que Alejandra no parecía ser de confianza, pero ya ven, cuando uno está enamorado, nada en el mundo existe más que aquello en donde está puesto su corazón. Gracias al apoyo de mi amigo y mi familia, en cuestión de meses ya me sentía como antes. Me refiero a que volví a ser el mismo extrovertido de siempre, y sentía que la vida me sonreía una vez más. Hasta que una noche de sábado, de esas locas en las que salía a beber con Carlos, en un antro volví a ver a Alejandra, lo cual me afectó de lleno. Pero no por el hecho en sí de volver a verla, sino más bien por el estado en el que se encontraba, y más aún cuando noté quién la estaba acompañando. Mi nombre es Miguel Cervantes, soy de México, y dudo mucho que mi relato sea capaz de transmitir originalmente todo lo que me tocó vivir, pues como se dice, solo nosotros y Dios sabemos lo que vivimos interiormente. Sin embargo, de lo que no tengo dudas es que, más allá de que se sientan aterrados al conocer mi historia, gracias a ella sabrán que a veces las personas piensan y actúan cruelmente, con libre albedrío, por más increíble que parezca. No lo puedo creer, en verdad es ella. Mejor ni la mires, si quieres terminamos las cervezas y nos vamos a otro lugar, me propuso Carlos luego de que él también la viera. No, está todo bien, no te preocupes, ella es un tema del pasado. Venimos a divertirnos, ¿verdad? Entonces sigamos haciéndolo, le respondí, tratando de disimular lo que sentía. Alejandra estaba increíblemente cambiada, había bajado mucho de peso. Su larga cabellera, que ella tanto amaba y cuidaba, ahora la tenía corta. La vi parada junto a la barra, en donde se apoyaba quizás para no caerse, pues desde la distancia en la que nosotros nos encontrábamos, podíamos distinguir claramente que estaba en estado de ebriedad. A su lado había un muchacho, lo conocíamos porque era de la colonia. Su apellido era López y no tenía fama de ser precisamente buena persona. No sé si Carlos lo vio a él también, pues no me dijo nada sobre él. Y mientras que bailábamos con 2 muchachas que conocimos esa noche, de rato en rato volteaba para mirar a Alejandra, hasta que la perdí de vista.
Y esa noche, por primera vez desde que la conocía, sentí mucha tristeza por ella. Alejandra era una de esas mujeres altaneras, presumidas, no sabía reconocer errores, y para ella todo el mundo giraba a su alrededor. Ahora que lo pienso, sinceramente no sé qué fue lo que me enamoró de ella, pero lo que sí sabía es que ahora ella la estaba pasando muy mal. No volví a verla hasta 2 meses después, una mañana de domingo que salí a hacer unas compras a un supermercado. Desde la vez que la había visto en el antro, deseaba que se recuperara, pero al verla de nuevo supe que le fue peor. Pese al calor usaba una camisa cubriendo sus brazos. Eso me llamó la atención de inmediato, ya que ella le gustaba mostrar su piel. Cuando la vi de más cerca, entendí el posible motivo. Estaba ocultando las llamativas manchas que ni con el maquillaje en su rostro pudo disimular. En verdad les digo que no fue mi intención entablar diálogo alguno con ella. Quería que no me viera, tal cual sucedió en el antro. Así que me fui por otro sector del local. Pero Dios quiso otra cosa, porque después de haber pasado varios minutos y estando concentrado buscando los productos que quería comprar, oí su voz pronunciando mi nombre. Alejandra, hola, ¿cómo estás? Le pregunté luego de voltear y verla, y quedarme mudo por unos instantes. Dentro del mismo mercado había un sector donde se encontraba un restaurante. Ahí me encontraba yo junto a Alejandra 10 minutos después, escuchándola contarme aquello que me dejaba pasmado con cada frase. Todo comenzó al poco tiempo de haber comenzado la relación con mi nueva pareja. Empecé a sentirme agotada, exhausta. Con el paso de los días, tuve una fiebre que me arrojó a la cama, y cuando me curé de esta, comenzó lo peor. Perdí el apetito de un día para el otro. Aún así mis padres me ayudaban a que siguiera alimentándome con normalidad, hasta que llegó un momento en el que, involuntariamente, vomitaba todo lo que comía. Bajé de peso rápidamente, y tal vez porque ahora tenía las defensas de mi cuerpo bajas, mi piel comenzó a palidecer. Luego siguió la caída del cabello, después las manchas en mi cuerpo. Hoy en día padezco dolores que surgen y desaparecen de la nada, y ante todos los síntomas, ningún médico ha podido darme un diagnóstico. Les mentiría si les digo que me sentía cómodo al estar hablando con ella, pues por instantes regresaba a mi mente el momento en el que me abandonó y me dejó destrozado mientras ella se marchaba burlándose de mí. Sin embargo, la magnitud de sus palabras me hacían fijarme más en ello, logrando así captar toda mi atención. Les juro que por momentos dudaba de su palabra. Tanta desconfianza le tenía que buscaba alguna razón para no creerle, pero era inútil. Su propio estado deplorable era suficiente evidencia de que me estaba diciendo la verdad. Se despidió de mí, regalándome la estampita de un santo, pidiéndome que le rezara para que ella pudiera recuperarse, y una vez más la vi alejarse de mí, dejándome una tristeza enorme. Preferí no contar a nadie sobre aquel encuentro que tuve con ella, ni mucho menos a mi familia, ni a Carlos. Continué con mi vida pidiéndole a Dios por su salud, hasta que una tarde volví a tener un encuentro con otra persona inesperada. Carlos vivía a pocas casas de la mía, por lo que a la salida del trabajo íbamos juntos hasta que él llegaba a su casa y yo continuaba el trayecto solo. Creo que me estuvo siguiendo y aguardó el momento a que yo quedara solo para hablarme. No reconocí su voz cuando me habló, pero cuando volteé supe de quién se trataba. Solo te diré una cosa, aléjate de Alejandra, no vuelvas a hablar con ella, lo digo por tu bien. Era López, quien como un macho celoso venía a amenazarme. Tan solo me dijo eso, luego se dio la media vuelta y se fue. En ese entonces no supe qué pensar.
pero no estaba dispuesto a dejarme amenazar por él. Fue por eso que, cuando volví a encontrar de casualidad a Alejandra en la calle, no dudé en detenerme para conversar con ella otra vez, para así preguntarle cómo se sentía. Me acuerdo que pasaron como 2 o 3 días más, cuando una mañana me sucedió aquello que, sin ni siquiera sospecharlo, era la antesala de mi propio calvario. Estando en el trabajo, me desmayé de la nada. Cuando me recuperé, quise continuar trabajando, pero mi jefe no me lo permitió, ya que yo tenía mi rostro pálido. Carlos pidió permiso para que me llevara hasta mi casa, y lo primero que hice al llegar fue descansar, porque sentía que había perdido mis fuerzas. Al día siguiente amanecí mejor, pero con el paso de los días comencé a enfermarme. Vomitaba todo lo que comía, y por consiguiente me costaba recuperar mis energías. En poco tiempo bajé de peso, mi cabello comenzó a caerse por sí solo, y por último aparecieron manchas en mi cuerpo. Así es, estaba teniendo los mismos síntomas que Alejandra, nada más que mi caso estaba sucediendo a pasos agigantados. Meses después, era yo el que necesitaba oración. Le pedí a Carlos que no viniera a visitarme hasta que los médicos supieran qué me sucedía, pensando que era alguna enfermedad grave y temía contagiarlo. Sin embargo, él no me hizo caso y venía a casa de igual manera, argumentando que, si lo que yo tenía era contagioso, mi familia estaría igual que yo, algo que tenía mucho sentido, puesto que mi madre me atendía y estaba prácticamente todo el día conmigo y no le pasó nada. Una mañana, de esas pocas en las que me sentí un poco mejor, salí de la casa para sentarme en la vereda. Estaba distraído con mi teléfono cuando, de repente, sentí que alguien me habló. Te lo dije, no te acerques a Alejandra, ahora estás pagando las consecuencias. Era López, quien parado unos pocos metros de mí, me dijo aquellas palabras mientras me miraba con una sonrisa burlona. Luego de decirme eso, se fue. Por un instante tuve deseos de detenerlo, para así enfrentarlo y cuestionarle su amenaza. De seguro es ese desgraciado. En la colonia sabemos que la mamá de López era una bruja. No hay dudas, te está haciendo brujería. Y seguramente también le hace lo mismo a Alejandra. No sé, es lo que pienso. Y tú también sabes que esa gente es de tener cuidado. Decirme esto fue lo primero que se le vino a la mente a Carlos, luego de haberle contado que tuve aquellos encuentros con Alejandra, ocasionando así las amenazas de López. Yo no sabía qué pensar. No solo me mantenía consumido por el estado de salud por el que estaba atravesando, sino que ver a mi familia sufriendo a mi lado era lo que más me torturaba. Esa vez le pedí un favor a Carlos, que fuera a casa de Alejandra para saber cómo se encontraba ella, pero se negó por temor a que López le hiciera lo mismo, a lo cual le di la razón. No pasó mucho tiempo para que un nuevo síntoma empezara a afectarme. Primero comenzó con un ligero dolor de cabeza, que después se extendió por todo mi cuerpo, hasta que, solo en cuestión de días, llegó un momento en el que ya se me hacía imposible poder soportarlo. Dado a la situación, le resultaba desesperante para Carlos, por lo que, sin decirme nada, habló con mi madre para contarle lo de la supuesta brujería. De ella heredé el carácter fuerte, por lo que no dudó en ir a encarar a la madre de López. El mismo Carlos la acompañó, por lo que fueron los dos quienes me contaron lo que les dijo esa mujer. Se negó rotundamente a que ella era la culpable, pero si quería saber quién me hizo ese mal, ella podría ayudarme. Por otro lado, entre risas, le dijo que mejor yo le hubiera hecho caso a su hijo, cuando éste me advirtió sobre Alejandra. Eso no hizo más que confundirme, por lo que accedí a la petición de mi madre a que fuera a visitar a una bruja, pero le pedí que fuera otra persona, siendo así que llegamos con don Eusebio, un curandero que vivía en un pueblo vecino. El brujo confirmó el trabajo malicioso que me estaban haciendo
Y no solo eso, sino que también nos dijo que no era una bruja la que directamente me lo estaba haciendo, sino que se trataba de una muchacha joven quien me lo mandó a hacer, una a quien yo amé. Hasta ese entonces, Alejandra era la única persona a quien había amado de verdad, pero me resultaba imposible creer que ella sería capaz de algo así. Por otro lado, no tenía sentido, pues ella estaba sufriendo brujería desde antes que yo. Una vez más, mi madre y Carlos quisieron tomar cartas en el asunto, por lo que fueron a buscarla para hablar con ella. A su regreso, me contaron aquello que me dejó estupefacto. Alejandra ya no estaba enferma. Durante todo ese tiempo en el que yo me iba enfermando, al parecer ella se iba curando. Precisamente fue don Eusebio quien me liberó de ese mal, y después de unos meses, cuando ya me encontraba recuperado, tuve la fortuna de encontrarme con López y tener aquella plática que me ayudó a comprenderlo todo. En efecto, no eran amenazas las que él me daba, sino advertencias, como lo mencionó su madre. Cuando Alejandra se enfermó, López siguió a su lado, pero cuando supo que le estaba haciendo brujería, se apartó de ella. Eso a pedido de su madre, quien le dijo que Alejandra estaba recibiendo un mal que ella misma causó a otra persona, y para liberarse necesitaba transmitir ese mal a otro, y como la mamá de López lo protegió, Alejandra me usó a mí. Así es. Por medio de esa estampita que me entregó para que le rezara, ella me hizo aquella abominación. Finalmente mi intuición me decía la verdad. No debí dejarme llevar por mis sentimientos en aquel encuentro, porque mientras yo me sentía mal por su salud, la muy desgraciada me estaba condenando a un infierno que por poco acabó con mi vida. Nunca más supe de ella ni volví a verla, pero a medida de que yo me iba curando, según don Eusebio, el mal volvería a ella. Sin embargo, no fue así, porque estando yo curado, Carlos me contó que la vio por última vez y ella estaba en perfectas condiciones, lo cual significa una sola cosa, que eligió a otro para pasarle el mal, convirtiéndolo así en su nueva víctima de amor, y que tal vez hoy en día ya no esté en este mundo. Gracias por compartir mi historia. Pasaron muchos meses para poder atreverme a contar esta historia que me sucedió hace un par de años y de la cual aún vivo con las terribles consecuencias. Mi nombre es Sofía y actualmente tengo 25 años. Esta historia ocurrió cuando yo tenía 21 años de edad, poco después de que mis padres se separaron. Como siempre fui una hija de familia, nunca me dejaron trabajar. Mi padre siempre nos dio todo lo que nosotros requeríamos, por lo que yo jamás tuve necesidad de trabajar o resolver problemas económicos. Lamentablemente ahora mi madre y yo tuvimos que empezar a trabajar para solventar los gastos de la casa. Dejé la universidad pues ya no pude pagarla, a pesar de que ya estaba a punto de terminar la carrera. Así que conseguí un trabajo en un supermercado cerca de mi domicilio. Varios meses después de haber entrado a trabajar, conocí al jefe del departamento de abarrotes. Su nombre era Octavio, un hombre muy simpático y guapo, el cual desde el principio me llamó mucho la atención. Él se dio cuenta de eso, pues siempre que podía me buscaba para sonrojarme y ponerme nerviosa. Poco a poco se fue acercando a mí, hasta que un día, después de varias semanas, me invitó a salir, y después de algunos meses nos hicimos novios. Para mí, era la mejor relación del mundo, pues nunca me dejaron tener novio, y a pesar de que sí los tuve a escondidas, nunca duré más de 3 o 4 semanas. Yo me sentía completamente feliz y enamorada de él. Cierto día, un compañero del trabajo realizó una fiesta en su casa. Yo estaba contenta,
pues nunca antes había ido a una fiesta de adultos. Después de un par de horas de convivir, tomar y bailar, me dijo que deseaba que fuéramos a un lugar más cómodo. Yo no sabía a qué se refería, pero al final acepté y me llevó a un hotel, en el cual entregué mi cuerpo y mi virginidad. Algunos días después, Octavio empezó a cambiar conmigo. Era muy distante y lo veía distraído. Le pedí que me dijera qué pasaba, pero siempre me daba pretextos para ya no estar conmigo. Cierto día, una compañera de la tienda me dijo que tuviera mucho cuidado con él, pues era bien sabido que Octavio era un mujeriego y que varias chicas de la tienda ya habían sido sus novias, a pesar de que él estaba casado. Cuando escuché eso, mi corazón se partió en dos. Rápidamente fui con Octavio y le pedí una explicación. Con mucho descaro, me dijo que sí, era casado, pero que se había separado hace varias semanas y que lo nuestro había empezado cuando él ya no tenía pareja, pero que ahora su esposa había regresado a pedirle una oportunidad y que él no sabía qué hacer. Yo, muy molesta, le pedí que se alejara de mí, pero ya no me sentía capaz de seguir viviendo sin él, pues lo amaba mucho. Días después, le pedí que habláramos y que lo perdonaría por haberme ocultado su pasado. Me dijo que quería seguir conmigo a escondidas de su esposa hasta que reuniera el valor de separarse de ella. Y yo, como una ciega tonta, le creí y fui su amante varios meses más. Cierto día, su esposa se enteró de lo nuestro y fue a la tienda a hacerme un escándalo. Me golpeó y me insultó enfrente de todos. Al cabo de un par de días, él me pidió que termináramos, pues quería retomar la relación con su esposa por el bien de su hijo y su salud mental. A pesar de que le rogué y le supliqué que no me dejara, su decisión ya estaba tomada y me convertí en la persona más infeliz del mundo. Así transcurrieron las semanas, hasta que un día mi madre me pidió que la acompañara al centro de la ciudad a comprar unas cosas para vender. Pasamos por el barrio de la Merced y vi un letrero que me llamó mucho la atención. Era un consultorio de una especie de bruja que decía que podía hacer los mejores amarres cubanos que existían. Le pedí a mi madre que me esperara un momento, ya que quería comprar unas cosas. Regresé al local e ingresé para preguntar. La señora me comentó que podía ayudarme a recuperar el amor de Octavio y hacer que se olvidara de su esposa para que fuera mío completamente. Me dio unas hierbas raras, algunas veladoras, inciensos e imágenes para hacer un ritual, en lo cual tenía que reforzar con preparaciones que él tenía que consumir para que cayera rendido a mis pies. Yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar el amor de Octavio, así que compré todo lo necesario. Al llegar a casa, realicé un par de preparaciones e infusiones para dárselas a comer a Octavio. Al día siguiente, fui al trabajo como todos los demás. Me acerqué a él para saludarlo y pedirle que habláramos. Al principio no quiso, pero lo convencí de que me escuchara. Quedamos de vernos a la hora de la comida, por lo que procuré salir un par de minutos antes para colocar un par de hierbas molidas sobre la comida. Vertí un poco del té en el agua, hice un par de oraciones y esperé a que llegara. Cuando se presentó conmigo, le ofrecí de comer y al principio no quiso, pero después de unos minutos, aceptó lo que le había preparado. Hablamos por casi una hora sobre nuestra separación. Le dije que lo amaba mucho y que si algún día se separaba, yo estaría para él y que lo estaría toda la vida. Finalmente, sin que se diera cuenta, tomé un par de sus cabellos y los guardé. Cuando llegué a mi casa, tomé las veladoras, leí el ritual que me había dicho la señora, guardé sus cabellos en una de las imágenes e hice el ritual tal como me había indicado. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron un par de días, pero yo no notaba ningún cambio. Seguía sin fijarse en mí. Volví a ir con la bruja en el barrio de la Merced y le comenté que no había funcionado el ritual y que requería algo mucho más fuerte. Casualmente llevaba los cabellos de Octavio, pues imaginé que me los iba a pedir.
un par de fotografías y objetos que eran de él, que me había regalado cuando éramos novios. Me dijo que ella haría una brujería, la cual podía ser catastrófica para él, pero que con eso era 100% seguro que Octavio sería mío para toda la vida. A mí no me importaron las consecuencias, pues lo que más anhelaba era estar con él a como diera lugar. Finalmente hizo un ritual que hasta la fecha desconozco cómo se llame. Rezó algunas oraciones y preparó una pócima color verde, la cual tenía un aroma muy fuerte, y me dijo que él tenía que tomar de ese brebaje en no más de 12 horas, ya que si no perdería su poder y con eso, él caería a mis pies. Me fui a mi casa a preparar más comida para que él pudiera comer de esa pócima. A la mañana siguiente, en nuestra hora de comida, le serví un plato, el cual al principio no le agradó el sabor amargo, pero lo convencí de que era una preparación nueva, y finalmente se comió todo. Esa tarde nos despedimos con un abrazo de amistad. Él se fue a su casa con su mujer, y yo a la mía con mi madre. En la madrugada, escuché un par de gritos que provenían de la calle. Me asomé por mi ventana y alcancé a ver a Octavio caminando como si fuera un zombi y pronunciando mi nombre. Rápidamente salí a la calle para recibir el amor de mi vida, pero cuando lo vi, me llené de temor. Su mirada era diferente, su voz era distinta, y en su rostro se podía ver algo de maldad. Le pregunté qué le pasaba, y me contestó con una voz muy diferente que él no era Octavio. Era un enviado de Yemayá, y que venía a poner a Octavio a mis pies. Por un momento me quedé impresionada, pero al final ya sabía a qué se refería. Le pregunté qué tenía que hacer a partir de ahora, y me respondió que yo había pedido estar toda la vida con él, y que a partir de ese día yo tenía que cuidarlo, amarlo y protegerlo para siempre, pues era un compromiso el cual yo había solicitado, y en caso de romperlo, pagaría con mi propia vida. Después de unos segundos de meditarlo, le respondí que estaba dispuesta a todo con tal de estar con Octavio. Finalmente se despidió de mí, diciéndome que tenía que hacerme cargo de los compromisos maritales de Octavio, pues él ya no podría hacerlo más por estar rendido a mis pies. De pronto, el cuerpo de Octavio cayó al piso. Sus ojos y la voz regresaron a la normalidad. Como pude, arrastré a Octavio hasta el interior de la casa, lo acosté en el sillón y lo acobijé como si fuera un niño. Finalmente el amor de mi vida había regresado a mis brazos. Al día siguiente Octavio despertó y se quedó inmóvil en el sillón. Cuando le pregunté qué había pasado, dijo que él estaba en su casa, pero de un momento a otro sintió una fuerte sensación de estar conmigo. Salió de su casa y caminó hacia la mía, que en su interior escuchaba voces que le decían que tenía que estar conmigo a como diera lugar. Después no recuerda qué fue lo que ocurrió, para finalmente despertar en mi casa. Cuando despertó mi madre, le comenté que él era mi novio y que se quedaría conmigo para apoyarnos con los gastos. Al principio no quiso aceptarlo, pero al final ya estaba ahí y tuvo que aceptar y respetar mis decisiones de adulta. Un día, como cualquier otro en el trabajo, acudió la que era su esposa a buscarlo y exigir una explicación. Yo salí rápidamente para defenderlo y decirle que él ya no quería estar con ella, y le di los golpes que ella me había dado cuando la conocí. Después de unos minutos de discusión, se retiró diciendo que no quería volver a saber nada de él, ni mucho menos de mí. Con el pasar de los días, ya había entendido cómo funcionaban las cosas. Literalmente Octavio era capaz de hacer lo que yo le pidiera sin cuestionar, y debo confesar que abusé un poco de la situación, pues hice que fuera grosero con su esposa e hijo, para que se olvidaran por completo de él. También logré que se alejara de sus padres y hermanos, pues solo lo quería para mí. Y también, por supuesto, conseguí que me diera muchas horas de pasión en la cama. Lamentablemente, no fue para siempre. Cierta madrugada noté que él
no estaba a mi lado. Me levanté de la cama y fue que lo encontré en el baño. Ahí estaba llorando Octavio como si fuera un niño. Tenía una fotografía de su esposa y su hijo. Al parecer él seguía recordándolos. Muy enojada le arrebaté la fotografía y le exigí que se olvidara de ellos. Él simplemente lloraba y me pedía que le diera la oportunidad de verlos, aunque sea una vez más, a lo que evidentemente me negué. Pensé que el embrujo estaba perdiendo efecto, por lo que decidí buscar el brebaje que me había preparado la bruja. Le di a beber un poco más y se quedó dormido. A otro día, despertó con un mal aspecto. Al parecer, algo le había hecho daño, pues vomitaba y se quejaba del estómago. Me espanté mucho y decidí llevarlo a un hospital. Él se estaba muriendo de dolor, vomitaba cosas negras, líquido rojo como sangre coagulada y algo que parecían ser lombrices pequeñas de color amarillo. En el hospital me dijeron que estaba muy enfermo y que podría morir. Al parecer había sido envenenado. Al cabo de varios días, finalmente salió del hospital. Los doctores me dijeron que iba a necesitar cuidados de por vida, pero que con mucha ayuda y terapia, tal vez podría ser un hombre normal. Con el paso de las semanas, Octavio ya no era el mismo. No mostraba señales de mejoría. Su estado era como de un vegetal. En mi interior, yo sabía que posiblemente era producto de la brujería que me dio la señora. Así que decidí ir a buscarla y pedirle ayuda por lo ocurrido. Al llegar a su consultorio, me dijo que ella nada podía hacer, pues al final yo había obtenido lo que quería, que él estuviera conmigo para siempre. Le dije que así no era el trato y que requería a mi hombre de vuelta. Ella solo sonrió y en un segundo sus ojos cambiaron de color, se pusieron completamente en blanco. Su voz se hizo grave, su piel se hizo gruesa y áspera. Dio un golpe en la mesa y me dijo: «Soy el enviado de Yemayá, y no te atrevas a jugar con mi tiempo. Tú pediste que ese hombre estuviera a tus pies y finalmente lo conseguiste. Si quieres romper el trato, solamente la muerte podrá liberarte de él». Con mucho miedo le respondí que yo quería a Octavio a mi lado, pero no como un bulto, que no pudiera valerse por sí mismo y que ese no era el acuerdo. De pronto, una sensación terrible de dolor se apoderó de mi cuerpo. Mis piernas no me pudieron sostener, así que caí al suelo. Tenía mucho dolor en todo mi cuerpo, por lo que comencé a gritar de agonía. Aquella mujer poseída me miraba fijamente, hasta que de nuevo volvió a dirigirme las palabras. «Si quieres liberarte de él, tu muerte es la única que puede liberarte de ese peso. Si estás dispuesta, puedes sacrificarte para que él vaya con su familia y tú te libres para siempre de él». Yo seguía en el piso llorando de dolor, pues sentía en cada centímetro de mi piel un terrible dolor que me dejaba sin palabras. No había mucho que pensar, no estaba dispuesta a morir para que él se fuera con su familia y dejara a mi madre sola. Finalmente, le dije que me quedaría con Octavio el resto de mi vida. Al decirle mi decisión, la mujer regresó a la normalidad y yo pude ver cómo mi piel regresaba lentamente a su color normal y mis dolores desaparecían. Decidí regresar a mi casa y asumir las consecuencias de lo que había pedido. Actualmente han pasado 4 años desde aquella situación. Octavio sigue conmigo, pero su salud ya no es la misma. Desde entonces, él está como en estado de coma. Solo come de vez en cuando, no camina, habla lo más mínimo, llora todo el tiempo, pero no explica el motivo. A veces se hace del baño en los pantalones y evidentemente como hombre tampoco funciona. Su familia ya no lo busca más y mi madre finalmente decidió correrme de la casa. Acepto que todo fue mi culpa por pedir y exigir algo que no era para mí, por cegarme y creer que el amor sería para siempre. Ahora estoy condenada toda la vida a un hombre que es un bulto y del cual no puedo separarme a menos que desee morir. Gracias
por escuchar mi historia, y espero que esto sirva para todos y que sepan que el amor no se adquiere con una brujería. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo otras historias más. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado, quien se dedica a ese tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.